Los índices del nivel de vida de la población ascendieron para 6 países latinoamericanos de 45 en 1900 a 188 en 1995. También el ingreso por habitante ascendió de $185 en 1919 y pasó a $990 en 1995. La urbanización y las políticas estatales se acentuaron, pese al crecimiento de la economía, la distribución de la riqueza y los ingresos. En ambos órdenes de la realidad, el de la eficiencia económica y el de la redistribución del poder social y político, se formularon soluciones y alternativas que parecían que todas iban a ser satisfactorias al comenzar el siglo XXI. La propiedad, el ingreso y la pobreza siguen concentrados en el campo en niveles peligrosos para la convivencia social. Al terminar la tercera década del siglo XX, las sociedades rurales latinoamericanas presentaban patrones de distribución de la riqueza, el poder y el estatus social. Esta forma de integración, en la que las exportaciones aparecen como el sector líder de la economía, se conoce en la historia económica como la época del desarrollo hacia afuera. En 1930 se vio que los auges exportadores no habían traído la integración de las economías nacionales y que éstas seguían desarticuladas internamente. Desde un punto de vista estadístico, el cuadro social de la tenencia de la tierra en América Latina registraba valores polarizados y desde una parte geográfica seguía notándose la heterogeneidad de unidades agrarias entre los países dentro de cada uno de ellos. Donde más se pudo apreciar la persistencia de la herencia colonial ibérica fue en aquellas zonas de altas concentraciones de población indígena o afroamericana como en México, en Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Cuba y Brasil. La asignación de un carácter capitalista a las relaciones agrarias, incluidas las plantaciones de capital extranjero, fue materia de muchas reformulaciones. Para conseguir que América Latina pudiese incorporarse a un estado superior de desarrollo, no había pauta diferente a la señalada por la experiencia histórica de las sociedades industrializadas. De este modo apareció el dogma llamado el excelente agrario, que debía ser la base de la acumulación del capital industrial. Hacia 1930 era demasiado evidente que las sociedades rurales no estaban dominadas exclusivamente por las haciendas y hatos ganaderos. En América Latina las haciendas de prosapia colonial venían fragmentándose conforme a las leyes civiles de herencia. Si las viejas haciendas querían sobrevivir, debían hacer el aprendizaje de las actitudes empresariales modernas. Las plantaciones capitalistas mostraban claras diferencias socioeconómicas, culturales, ecológicas y aún políticas, y se puede evidenciar en aspectos como el origen social de los propietarios y el grado de diversificación de sus activos, también en los sistemas dominantes de trabajo, en los patrones de asentamiento de la población campesina residente y las relaciones de la clase y raza. En la historia social latinoamericana, las luchas libradas por los campesinos sin tierra o desposeídos de las haciendas ocupan un lugar muy central. En muchas regiones, estas movilizaciones pasaron del espontaneísmo y localismo propio de los furores campesinos a una articulación política directamente ligada a la política nacional. En las décadas de 1920 y 1930, en diversas comarcas rurales colombianas, también aparecieron grupos de radicales urbanos, que iban desde las alas izquierdistas del tradicional Partido Liberal hasta los jóvenes del Partido Comunista. Samuel Huntington describe al campesinado de países como Asia, África y América Latina como una especie de animal bifronte, el campesino sufriente y pobre que puede ser la base y vanguardia de las tropas revolucionarias. Todos los gobiernos estaban empeñados en conseguir tasas más altas de crecimiento económico para solucionar la crisis de oferta de alimentos en las ciudades de expansión y disminuir la desigual distribución del ingreso. Desde 1980, Colombia ilustra la posible base social campesina para la movilización armada, pero también sus límites una vez que la economía de la droga atraviesa las relaciones agrarias y las relaciones políticas en general. La concentración de la propiedad rural generó el llamado modelo dual de desarrollo del sector, ya que la agricultura a gran escala, orientada a la producción de insumos a la industria y para la exportación, recibió estímulos similares a la industria durante un modelo sustitutivo. La distribución de la tierra en América Latina es la más desigual del mundo y la explotación económica es ineficiente y poco competitiva en el nivel internacional.
Un buen ejemplo de cómo el campesinado sigue vivo y activo es el movimiento de trabajadores rurales sin tierra en Brasil. El problema agrario y campesino y la cuestión étnica, entre etna y nación, entre región y Estado central, entre legalidad y violencia, son cuatro cuestiones que muestran la persistencia de problemas sociales, económicos, políticos, morales y culturales que se originaron en el siglo XXI y para los cuales los políticos no parecen tener respuestas. El modelo de industrialización obligó a las clases dirigentes y a los estados a reformular el papel que debía jugar el sector agrario en las economías nacionales. La llamada globalización de los mercados puso de manifiesto las fallas implícitas en el modelo de industrialización adoptado y que llevó a las grandes crisis de la deuda externa y el posterior reajuste de los años 80 y 90, que implicó fuertes cambios en la base social de la política. Las reformas derivadas del denominado Consenso de Washington, que con diversas intensidades no mejoraron la situación del sector rural, en muchos casos la empeoraron dado la súbita apertura de bienes agropecuarios. En suma, las clases dirigentes y gobernantes latinoamericanos no consiguieron resolver satisfactoriamente los problemas de justicia social ni de organización económica del sector agropecuario.